Radio Rosario. Son ahora las 9:12 de la mañana. Hace muchos años, Argentina tenía autoabastecimiento energético. También tenía un sistema de jubilaciones privados. Bueno, ¿por qué los vinculo? Porque son cajas para mí de las más grandes de las que se valió el populismo kirchnerista para hacer política. Se comieron todos esos números, esas cajas, esos excedentes, y nos trajeron hasta acá. Es una situación bien complicada, bien compleja, junto con un montón de otras cosas que hicieron, de las que es muy difícil salir. Y en el plano energético en particular, hay un artículo que escribió el doctor Daniel Montamat, que fue secretario de Energía de la Nación, es abogado, es contador, ha hablado muchas veces con nosotros, que pone en números, ya tiene un tiempo el artículo, pero lo traigo al presente, que pone en números lo que significó salir del autoabastecimiento energético y llegar hasta acá, en números. Y nosotros estamos ahora viendo si $500 más, si 200 menos, si 100. Y los números que muestra el doctor Montamat de lo que fue la catástrofe energética del populismo son bestiales, son enormes. Vamos a empezar por ahí, en esta conversación que vamos a tener justamente con él. Y después vamos a derivar para un par de preguntas más que tenemos para hacerle. ¿Cómo le va, Daniel? Buen día. Marcelo Fernández, mucho gusto. Hola, Marcelo, gusto en dialogar con usted. Bueno, igualmente, gracias, Daniel. Bueno, estaba repasando el artículo que usted escribió ya hace algún tiempito, donde habla del desastre energético, pero con números concretos, ¿no? Por subsidios, por importaciones, si no recuerdo mal. ¿Podríamos repasar esos números para tomar dimensión del desastre que se ha hecho acá en materia energética, por favor? Sí, mire, ahí lo que trataba de hacer en ese artículo es asimilar las categorías resarcitorias del daño civil, de la indemnización civil, con lo que fue el daño que produjo el populismo energético. Entonces, yo hablaba de tres conceptos. El daño que produjo se puede, por un lado, ilustrar con los datos del daño emergente, pero también ha habido lucro cesante, pérdida de oportunidades de negocio, populismo energético, y finalmente asimilaba lo que se llama el daño moral al daño cultural que ha implicado también todas estas políticas populistas. Empecemos por el daño emergente. El daño emergente surge de las cifras que tienen que ver con el impacto del populismo energético en las cuentas públicas, y hacía una sumatoria desde el 2003, 2004, cuando empiezan subsidios a la energía, un engaño que se vendieron como un paga-Dios, y en realidad se pagaban al principio con impuestos y después con el peor de todos los impuestos, que es la emisión inflacionaria para sufragar esos subsidios, y ahí daba una cifra de unos 170.000 millones de dólares. Después pasaba al tema del impacto del populismo en las cuentas públicas. Usted habló del autoabastecimiento, teníamos una balanza comercial no solo autoabastecida, sino superavitaria hasta el 2011. Perdimos unos 35.000 millones desde el 2004 al 2011, que era superávit, y los transformamos en un déficit del 2011 en adelante de otros 35.000 millones de dólares, es decir, que el impacto sobre las cuentas externas fue unos 70.000 millones. Bueno, súmele a eso, como daño emergente también, las condiciones en que se expropió YPF, le pagamos a los españoles 10.000, ahora hay un fallo por 16.000 millones de dólares por la forma en que se llevó adelante la expropiación, es decir, por aquellas acciones que tenía el grupo Eskenazi, y que quedaron
en este laberinto de la expropiación en los términos que se hizo. Y entonces estamos hablando de súmele costos de abogados, 27.000 millones de dólares, nos salió el tema ese. Después yo pasaba del daño emergente al lucro cesante y planteaba lo siguiente: es un contrafáctico, obviamente, pero si el país hubiera mantenido políticas más o menos razonables, normales, como los países de la región, sin entrampar los precios en el corto plazo, sin este festival de subsidios que son un engaño a la sociedad, etcétera, etcétera. Y yo decía, bueno, estamos produciendo 650.000 barriles día, bien podríamos estar produciendo 1.200.000 barriles día, es decir, si hubieran disipado el desarrollo del potencial de Vaca Muerta. En gas estamos produciendo 135 millones de metros cúbicos día, podríamos estar produciendo 200 millones de metros cúbicos día. ¿Cuánto significa eso en pérdida de negocios, en pérdida de divisas, etcétera, etcétera? Y finalmente hablaba del tercer rubro, que es serio, el daño moral que todo esto ha causado, el daño cultural, planteémoslo así. La gente se acostumbró a una energía con precios que no recuperaba sus costos económicos, creyó que la energía era gratuita, se la asimiló un bien público, y entonces hablamos de educación gratuita, de salud gratuita, que también son todos engaños, porque no hay nada gratuito, se financia con impuestos. Pero bueno, asimilamos la electricidad y el gas a esto y creímos que los subsidios que venían a compensar los costos esos económicos eran un pagadiós, que nosotros no tenemos nada que ver, que no salen de nuestro bolsillo y salen de nuestro bolsillo. Ese es un daño cultural muy serio que le ha hecho el populismo al país, este sacrificio en el altar del presente de las potencialidades futuras que tiene un sector como el energético. Son números impactantes realmente, porque, y que la gente que llevó adelante todo eso siga no solo suelta, sino opinando y dando clases de cómo se tienen que hacer las cosas, es algo insólito que puede pasar en este país nada más. Ahora, Daniel, llegado a este punto, ¿cómo nos reacomodamos? ¿Cómo volvemos a buscar una senda de racionalidad y lógica? Yo estaba leyendo que las generadoras de energía le están reclamando al gobierno una deuda como de 1.000 millones de dólares, y si no se lo pagan hay riesgo de que en julio no haya energía o algo por el estilo. ¿Me lo cuenta mejor, por favor? Bueno, sí, hubo una serie de deudas acumuladas en la gestión anterior, no solo generadores de energía, sino productores de gas. Generación de energía con subsidios, producción de gas con subsidios. Y el aporte de esos subsidios tiene que ser fondos públicos. El gobierno privilegió su necesidad de establecer prioridades, el tema del equilibrio de las cuentas públicas, superávit fiscal, es decir, el superávit financiero. Y en función de eso difirió pagos de estas obligaciones que tenía con generadores y con productores de gas. Eso generó muchos resquemores, porque obviamente que hay contratos que avalan estas acreencias o estas deudas, miradas desde el punto de vista del gobierno. Se llegó a un acuerdo para estos pasivos gubernamentales traducirlos en bonos a cierto plazo. El gobierno parece que podría de nuevo incurrir en cierta deuda, y esto es lo que está en juego. Todas estas son secuelas, coletazos del populismo energético. Y usted me dice, hacia futuro, ¿qué debemos hacer? Mire, 3 palabras que la audiencia entienda. Primero, es un sector que no puede tener reglas contingentes. Es un sector capital intensivo. Los sectores capital intensivo, el respeto a las normas, los contratos, el tema de la seguridad jurídica es de
importancia prioritaria. Entonces tenemos que tener reglas de largo plazo, reglas atadas a un rumbo que genere una política energética, una estrategia de largo plazo. Y tenemos que tener señales de precio, es decir, hay que recuperar precios que reflejen los costos económicos de la canasta energética, no es ninguna cuestión de otro mundo, esto es simple, es sencillo, es de microeconomía sectorial. Así que yo le diría que estrategia, reglas, precios hacia el futuro, entonces vamos a poder restablecer condiciones para que se lleve adelante la inversión, ingentes sumas de dinero que hacen falta para desarrollar todo el potencial, porque es un sector que tiene para darnos muy buenas noticias no solo para alcanzar el autoabastecimiento de nuevo interno, sino flujos de exportación importantes. Quiere que le dé una buena para no ser tan negativo. Este año nosotros estamos proyectando una balanza comercial energética que vuelve a ser superavitaria. Uy, qué buena noticia. Entre 6.000 y 7.000 millones de dólares, mire lo que le estoy diciendo. Venimos de una deficitaria en el 22 de 4.000, en el 23 fue casi equilibrada, y ahora el sector energético vuelve a aportarle divisas. Son cuestiones. Ahora, si le resolvemos estas cuestiones, además de lo macro que lo que es un sector que todas estas inversiones, nadie va a venir a enterrar capital con cepo cambiario. Si le damos condiciones macro de actividad y avanzamos el cepo, y hay un régimen cambiario que establezca la entrada y salida de divisas como un país normal, países vecinos nuestros, entonces este es un sector que está preparado para darle muy buenas noticias. Más allá de estas restricciones que son importantísimas, por supuesto, pero en Vaca Muerta, Daniel, ¿se están haciendo las cosas razonablemente bien o hay cosas para corregir? No hablo de la macroeconomía, eso está sobreentendido, sino más bien de lo específico. ¿Hay cosas para corregir que pueden potenciar todavía más Vaca Muerta? A ver, hemos recorrido la curva de aprendizaje. En Vaca Muerta se está usando la tecnología para extraer el petróleo y el gas de la roca, porque estamos justamente fracking es eso, romper la roca porque las moléculas de petróleo y gas están entrampadas en roca madre. Entonces estamos utilizando tecnología de primer mundo. Mire, en ese sentido podemos decir que la tecnología del fracking la manejan, yo diría que 3 países, básicamente. Estados Unidos, por supuesto, empezó a desarrollarse, Canadá, y después en otro país es Argentina. Así que en materia de tecnología estamos siguiendo las reglas del arte, el desarrollo de Vaca Muerta. Y por eso cada vez estamos dependiendo más de la producción de petróleo y gas de Vaca Muerta. No es potencial, Vaca Muerta es realidad. Ahora, dentro de esta realidad podemos tener un desarrollo moderado de Vaca Muerta, que tenemos actualmente, o desarrollar intensivamente Vaca Muerta, que es lo que debe. Y ahí vamos a tener flujos para exportar petróleo al mundo y vamos a tener volúmenes de gas también para la región y eventualmente para este proyecto de GNL, de exportación de gas por barco que se habla. Yo creo que Vaca Muerta ya es una realidad. Bueno, para que vengan todas esas inversiones que van a potenciar este desarrollo, faltan estas condiciones que yo le planteo. Leí este fin de semana, si no me equivoco, corríjame porque puedo estar muy equivocado, que se estaban empezando a hacer exploraciones experimentales en suelo submarino, pero a profundidades importantes. ¿Eso está bien? ¿Eso es otra fuente potencial de desarrollo energético, Daniel? Ojalá, es decir, hay permisos exploratorios que se adjudicaron durante la administración de Macri, 18, y bueno, es para ver si hay o no petróleo o gas
y o gas en el talud continental, es decir, aquella parte de la plataforma submarina que entra a descender a las profundidades del océano. Ahí se adjudicaron algunas áreas. En una de esas áreas, una empresa muy importante, Equinor, que es la empresa noruega, acostumbrada, con mucha experiencia en el desarrollo del petróleo y el gas offshore, en Mar del Norte estamos hablando, asociada con YPF y Shell, han hecho una primera exploración pozo Argerich en el área que tenían adjudicada, luego de hacer sismo. Y bueno, tienen expectativas interesantes de encontrar petróleo y gas. Por ahí hay algunas especulaciones que a lo mejor un poco más arriba, un poco más abajo, pero los geólogos dicen, pensando en el petróleo que se ha descubierto en África, antes el continente americano estaba pegado al africano, entonces si se encontró en África había cierta posibilidad de encontrar cantidades importantes de petróleo y gas en el mar, y la nota que usted señala hablaba de todo el potencial que desarrollos de pequeñas industrias, pymes asociadas a esto, ya se está dando por la etapa exploratoria. Imaginemos si esa etapa exploratoria se traduce en desarrollo productivo, comercial, en petróleo y gas. Todo eso se va a potenciar mucho. Ojalá que se dé. Algunos sí. hablan de Ojalá. Y por último, Daniel, en este contexto, ¿cómo hay que entender lo que estamos leyendo últimamente, que es la salida de Exxon del país? Bueno, Exxon ha hecho un gran descubrimiento en Guyana, que tiene un gran potencial productivo. Entonces está desinvirtiendo no solo en la Argentina, en otros países de la región, donde su producción, aunque importante para una empresa chica o mediana, no es relevante para una empresa de las dimensiones de Exxon. Entonces Exxon está tratando de concentrar su producción en aquellas zonas más productivas que tiene el mundo, y yo creo que eso explica la posible salida de Argentina, más que el cansancio por las condiciones, digamos, macroeconómicas y adversas en materia de reglas que ha tenido el país. Creo que se debe más a esa situación. Lo deseable es que si Exxon se va, que vengan otros grandes actores. Aquí hace falta y hay lugar para actores importantes. Yo le he mencionado Equinor. YPF está desarrollando un proyecto de eventual desarrollo del GNL, gas por barco, de exportación, con Petronas, otra gran empresa internacional. Está Shell, están los grandes actores. Es decir, si esos grandes actores damos la posibilidad de rumbo, reglas de largo plazo, señales de precio que reflejen costos económicos, y la macroeconomía permite que quien entierre divisas pueda sacar también divisas, pareciera obvio, pero no lo es la tradición argentina. Bueno, yo creo que las inversiones se van a potenciar significativamente. En ese sentido, le rescato, hay ciertas señales en la ley de base, que tiene media sanción de diputados, ahora media sanción de senadores, y se está por resolver su trámite en diputados. Hay señales interesantes, como la de la internacionalización del mercado crudo y derivados, precios internacionales, ahí el principio de maximización de la renta petrolera. Este es un negocio de apropiación y distribución de renta, está puesto ese principio ahí, y una serie de cuestiones vinculadas a concesiones para almacenaje, transporte, etcétera, etcétera, que yo le diría que son conducentes a esto de señalar un rumbo y restablecer reglas en un sector que ha estado muy entrampado en el corto plazo. Daniel, siempre un gran placer y aprendemos mucho conversando con usted, así que
Le agradezco de nuevo, muy amable. Ha sido un gusto dialogar con usted. Adiós, hasta luego, gracias. Bueno, conversábamos con el doctor Daniel Montamat, es abogado, es contador, fue secretario de Energía de la Nación y bueno, nos explicó un montón de cosas que están ahora dando vueltas y que necesitan a veces una explicación extra para entenderlas mejor. Muy interesante que Argentina podría estar dando vuelta, perdón, este año el déficit crónico que veníamos teniendo de los últimos años, ¿no? Y volver a tener balanza positiva en lo energético. Y es realmente impactante, no sé si ustedes escucharon bien los números que dio Montamat sobre el desastre que hizo el populismo, el desastre que hizo el kirchnerismo y la cantidad de plata que se comió. Las cajas que reventó, cómo puso al país patas para arriba para mantenerse en el poder, ha sido monstruoso. Entre el desastre que hicieron gobernando y lo que se robaron, no sé, la cifra da números exorbitantes, y ahí muestra por qué tenemos 50% de pobreza. O sea, algunos de los números que dio recién el doctor Montamat, se los vuelvo a decir. 176.000 millones de dólares en subsidios en 2 décadas se dilapidaron. 120.000 millones en importaciones. Tenemos el desastre que hicieron con YPF, donde pagaron 10.000 y tenemos un juicio por 16.000 más. Más todo lo que se robaron. Más las AFJP. Vayan sumando y tenemos un agujero negro de cientos de miles de millones de dólares que tendrían que haber estado acá en la Argentina y que no están. Y por eso la pobreza está donde está. No sé, es una vinculación muy lineal y muy directa, y muy brutal. Pero algo tiene que ver, alguna relación tiene. Son las 9:35, nos vamos a las